Ok, entonces, siguiendo, ¿cierto?, con el desarrollo de esta parte de la materia que tiene que ver con elasticidades, con medidas de sensibilidad, particularmente de la demanda, vamos a hablar de lo que es la elasticidad ingreso de la demanda. ¿Ya? Entonces, como la elasticidad precio de la demanda tiene el objetivo de medir cuán sensible es la cantidad demandada ante variaciones en el precio, ¿cierto? La elasticidad ingreso de la demanda tiene un objetivo similar, ¿ya? Que finalmente es poder conocer, determinar cuán sensible, ¿ya?, es es la demanda, no la cantidad demandada, cuán sensible es la demanda ante cambios o variaciones, ¿cierto?, en el ingreso, evidentemente, de los consumidores. ¿Ya? Entonces, esto también es muy relevante porque si nosotros lo vemos desde una perspectiva un poquito más amplia, podría ser un insumo relevante para lo que es la generación de políticas públicas, ¿ya?, de cómo el aumento o la disminución del ingreso, ¿ya?, de las personas eh, puede generar incrementos o disminuciones en la demanda de ciertos bienes. ¿Ya? Y cuando se trata de bienes que son muy necesarios, ¿ya?, también tiene mucha utilidad porque de alguna forma estamos abordando una problemática social que tiene que ver con el objetivo central de la ciencia económica. ¿Ya? En lo concreto, la elasticidad de ingreso de la demanda la vamos a definir con esa letra, ¿ya? La I de ingreso y X porque estamos trabajando, ¿cierto?, con ciertas cantidades de bienes, lo podemos asociar tanto al tipo de bien que estamos trabajando o a la cantidad de bien, pero finalmente lo que nos importa un poco es saber cómo se desarrolla el cálculo de la elasticidad de ingreso. Entonces, la primera parte está planteada desde el punto de vista de lo que son las derivadas, ¿ya?, lo cual no vamos a profundizar en esta oportunidad, pero si nos vamos acá, ¿ya?, partimos de esta base, o sea, tenemos una fracción, una relación, ¿cierto?, entre cantidad e ingreso, ¿ya?, en donde la parte relacionada con las cantidades tiene que ver con variaciones, ¿ya?, con variaciones respecto a una cantidad base, y eso nos va a permitir, perdón, determinar las cantidades. Y el ingreso también va a estar dado por variaciones en el ingreso, dado un ingreso base. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Bueno, que para determinar la variación de las cantidades tenemos una primera cantidad o cantidad 1 que va a estar asociada a un ingreso 1, menos una cantidad 0 que está asociada a un ingreso 0, ¿ya?, dividido, ¿cierto?, por una cantidad 0 que está asociada a un ingreso 0. Es decir, en términos un poquito eh, más explicativos, ¿cierto?, tenemos una primera situación en donde el consumidor va a tener una cantidad de dinero, ¿ya?, digamos una cantidad de ingreso. Con esa cantidad de ingreso va a poder adquirir cierta cantidad del bien X, ¿ya?, y vamos a tener una segunda situación en donde el consumidor puede tener más o menos dinero y con ese más o menos dinero va a poder adquirir una cantidad distinta ya del bien X. ¿Ya? Entonces, ese impacto, esa variación, ya que se produce en la demanda del bien X, producto de la variación, puede ser un aumento o disminución del ingreso, esa es la que nos interesa medir a partir de esta elasticidad. ¿Ya? La interpretación va a ser la misma, es decir, la variación del 1% base sobre el ingreso va a significar, ¿cierto?, una variación del X% en la cantidad, ¿ya?, en este caso en la demanda. Entonces, el numerito que nos dé acá es finalmente el que vamos a interpretar de esa manera. Y acá, si nos vamos al numerito, ¿cierto?, que si tenemos el cálculo de una elasticidad de ingreso de la demanda, que es igual a 2.3, significa que una variación del 1% en el ingreso, ¿cierto?, genera una variación del 2.3% en la demanda. ¿Ya? Ahora, esto desde el punto de vista formal, de la interpretación teórica, pero si lo queremos llevar a una interpretación un poquito más práctica,
Tenemos también una clasificación en función del valor de la elasticidad de ingreso. ¿Ya? En términos generales, esta clasificación se divide en dos grandes grupos. ¿Ya? Un primer grupo de elasticidades, aquí le vamos a poner mayor o igual, ¿ya? Mayor o igual a cero. Sí, a cero. Mayor o igual a cero, ¿ya? Esos bienes, ya que caen dentro de esa categoría de elasticidad, o sea, si la elasticidad me da 2, ¿ya? Significa que es mayor a 0. ¿Ya? Entonces, todo lo que sea mayor o igual a 0 lo vamos a denominar bienes normales, ¿ya? Bienes convencionales, en este caso, la clasificación económica, ¿cierto?, establece que se denominan bienes normales, pero estos bienes normales pueden ser de dos tipos. ¿Ya? Entonces ahí dividimos un poquito la categorización. Por un lado vamos a tener bienes de primera necesidad, en donde la elasticidad e ingreso de la demanda va a ser menor a 1, y bienes de lujo, en donde la elasticidad e ingreso de la demanda va a ser mayor a 1. ¿Cómo entendemos esto? El cambio más común, ¿cierto? O lo que se aprecia, no sé, cuando uno ve películas, el caso de futbolistas, de músicos que se hacen famosos, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que este aumento, ¿cierto?, excesivo para algunos del ingreso de estas personas, se traduce en que ellos empiezan a adquirir ciertos bienes, evidente que es así, pero empiezan a adquirir ciertos bienes que una persona común y corriente, entre comillas, no adquiriría. ¿No? Entonces, se vienen, ¿cierto?, los automóviles de lujo, casas de lujo, ropa de lujo. Entonces, todo finalmente se convierte en temas de lujo. ¿Y a qué quiero ir con esto? A que las elasticidades de ingreso van a ser mayores a 1, es decir, el ingreso va a variar, ¿ya? El producto de esta variación se va a salir de control un poquito lo que es la demanda y la compra de bienes de lujo, ¿ya? Bienes suntuarios. ¿Y cuáles son los bienes de lujo? Bueno, son bienes que el normal de la población, hablando en términos probabilísticos, ¿cierto?, el mayor porcentaje de la población no puede adquirir. Entonces hablemos, ¿cierto?, de lo que puede ser un Ferrari, un Lamborghini, o tener una casa, no sé, de $1.000.000. Son cosas que no toda la población tiene y que estas personas, producto de un incremento en el ingreso, pueden adquirir. A diferencia de los bienes de primera necesidad, que tienen elasticidades menores a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, si una persona se hace millonaria o no, probablemente la demanda de manzana no va a ser algo fuera de lo habitual. ¿Ya? La demanda de agua, o la demanda de jugo, o la demanda a ver qué otra cosa puede ser considerada un bien normal, de útiles de aseo, probablemente no se va a desbordar, ¿ya? A diferencia de los bienes de lujo. Y por otro lado, ¿ya?, tenemos lo que son los bienes inferiores, cuya característica principal es que la elasticidad de ingreso va a ser menor a 0 o negativa. En términos concretos, ¿cierto?, lo que significa esto es que finalmente, cuando el ingreso de la persona incrementa, el consumo, la compra o la demanda de este tipo de bienes disminuye. ¿Ya? Es algo que ocurre con ciertos bienes. Hablemos, por ejemplo, y este es un ejemplo súper explicativo, lo que ocurre con muchas veces la margarina y la mantequilla. En términos muy generales, ¿ya? Probablemente haya por ahí más de algún caso en donde hay personas que consumen margarina porque les gusta más la margarina que la mantequilla, y es totalmente entendible, pero puede darse el caso, ¿ya?, en el mayor promedio de la población, que la persona, cuando tiene más ingreso, ¿ya?, deja de comprar margarina. Entonces la margarina podría ser considerada como un bien inferior. ¿Ya? O por ejemplo, no sé, de repente la comida chatarra también puede ser considerada como un bien inferior en contraste a una comida más saludable. ¿Ya? Y hablando de saludable desde el punto de vista, no sé, por ejemplo, si nosotros comparamos un yogur normal, común y corriente, ¿cierto? O un yogur light incluso, pero si lo ponemos al lado de un yogur de la misma marca, pero con mayor aporte de proteínas, el yogur de aporte de proteínas es más caro,
puedes tener el doble del precio. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? En esa comparativa, el yogur normal va a ser un bien inferior en comparación al otro yogur. Y esto pasa, ya, no sé, de repente el pan para algunas personas se convierte en un bien inferior. ¿Ya? La persona gana mucho dinero, entonces, ¿qué pasa? La demanda de pan disminuye, ¿ya? Tengo más opciones para comer. O sea, antes, ¿cierto? Comía pan en la última comida del día, comía pan los 7 días de la semana. Pero ahora, como tengo más ingresos, ¿cierto? ¿Qué hago? A lo mejor como pan 2 días a la semana y ni siquiera como el mismo pan que compraba antes, ¿cierto? Entonces compro pan pita ahora, compro pan integral, y el resto de los días cambio, ¿cierto? Como un día sushi, otro día como ensalada, ¿cierto? Entonces empieza a generarse un cambio en los hábitos de compra y de consumo de la gente. Entonces ahí tenemos lo que son los bienes inferiores, y como les decía, están asociados a este incremento del ingreso, pero una disminución en su demanda. Entonces, en el mismo caso, por ejemplo, de los futbolistas, ya un futbolista que se hizo famoso, ¿cierto? Que en su adolescencia comía pan todos los días, pero que ahora, producto del dinero que tiene, ya probablemente una vez, 2 veces al mes comerá pan, y si es que es así, entonces en ese caso pasaría a ser un bien inferior. ¿Ya? Es curioso porque de primera cuando uno escucha la definición uno dice, pero ¿existe algún bien que producto de un incremento del ingreso disminuye su demanda? Claro, si nos ponemos a estudiar específico cada uno de los bienes, los vamos a encontrar con muchos bienes que van a cumplir esta característica. ¿Ya? Ya, esto es el contexto teórico, ¿cierto? Después vamos a darnos tiempo de hacer los ejercicios correspondientes. Eso es elasticidad ingreso de la demanda. ¿Ya? Como les decía, la idea de esta elasticidad es que finalmente podamos tener un acercamiento hacia la incidencia que tiene la variación del ingreso de las personas en la demanda que ellos ejercen. Y por otro lado tenemos la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Ya? En el caso de la elasticidad cruzada de la demanda, yo tengo que tener a lo menos dos bienes. El que yo estoy analizando, ya ese no va a cambiar, y un bien que tenga algún grado de relación en su sentido más amplio, en el sentido más amplio de la palabra, algún tipo de relación, perdón, con el bien que yo estoy estudiando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la elasticidad cruzada de la demanda, por un lado, ya una de las primeras cosas que nos va a permitir, es poder saber ¿ya? Cuán sensible es el bien que yo estoy analizando, ¿ya? O la demanda del bien que yo estoy analizando, ante cambios en el precio de este otro bien que puede tener alguna relación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo, no porque es del práctico, pero supongamos que yo quiero tomar micheladas, ¿ya? Entonces, dentro de la preparación, ¿cierto? No sé, a lo mejor yo voy a considerar la cerveza, obviamente, el limón, la sal, ¿ya? Vamos a hacerla bien básica. Entonces, yo puedo hacer una comparativa y ponerme a analizar ciertas elasticidades para la cerveza. Entonces, en primer lugar, analizo esta elasticidad precio, que es la primera que vimos, ¿cierto? Después analizo la elasticidad de ingreso y después analizo la elasticidad cruzada. Y para analizar la elasticidad cruzada, tengo dos opciones. ¿Ya? O hago la elasticidad cruzada de la cerveza con la sal, ¿ya? O la elasticidad cruzada de la cerveza con el limón. Entonces, ¿qué esperaría yo de todo esto? Que tanto la sal como el limón tuvieran una elasticidad o un resultado de elasticidad de tal forma que finalmente yo llegué a la conclusión de que son bienes complementarios. Ahora, supongamos que estamos hablando de té y café. ¿Ya? Entonces, dentro de esta analítica, nosotros finalmente vamos a tratar de centrarnos en uno de los dos bienes. Supongamos que yo me centro en el café, y que calculo la elasticidad cruzada del café versus el té. ¿Y qué es lo que yo esperaría? Finalmente, obviamente, saber cuánto va a variar la demanda de café producto de una variación en el precio del té, y en segundo lugar, saber qué tipo de bien son.
donde yo esperaría que se pudieran aproximar a bienes sustitutos, en un sentido bien amplio, porque entiendo que para algunos no puede ser sustituto, pero algo parecido nos debería dar, ¿ya? Son sustitutos. Entonces, por eso tiene mucha utilidad también hablar de elasticidad cruzada. Su interpretación es exactamente la misma, o sea, la variación porcentual del 1% sobre la base del precio del otro bien, ¿ya? Va a tener un impacto en la demanda del bien que yo estoy analizando. Y también tiene una clasificación, ¿ya? Porque yo le acabo de decir, ¿cierto? Que yo planteo hipótesis, yo digo, ya, a ver, estoy estudiando la azúcar con el café, ¿ya? Entonces, ¿qué relación tienen estos dos bienes? ¿Ya? ¿Son complementarios, son sustitutivos o sustitutos o son independientes? Eso lo va a determinar en economía, por lo menos en esta parte, el valor de la elasticidad, ¿ya? El valor numérico que nosotros obtengamos de la elasticidad. Entonces, si la elasticidad cruzada de la demanda es menor a cero, se trata de un bien que es, o de dos bienes, ¿cierto?, que son complementarios. Si la elasticidad ingreso, perdón, la elasticidad cruzada es mayor a cero, se va a tratar de bienes sustitutos. Y si es igual a cero, bienes independientes en donde no hay ninguna relación, ¿ya?, entre ambos bienes y la variación del precio del otro bien, no va a provocar absolutamente nada en cuanto al impacto en la demanda del bien que yo estoy buscando analizar, ¿ya? Entonces, sabiendo esto, ya eso es la finalización de lo que es el fundamento teórico de esta unidad. Ahora nosotros vamos a pasar a los ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a seguir trabajando con la guía. Estamos trabajando en la guía 2, creo. Sí, creo que sí, sí. Entonces les voy a compartir la guía igual y vamos a trabajar con un ejercicio un poquito más que incorpora más elementos a lo que es una función de demanda, ¿no? Entonces, yo aquí estoy compartiendo, creo, la guía, ¿sí? La misma guía número 2, la misma guía número 2, y veníamos trabajando nosotros sobre la demanda de motos, ¿ya? Vamos a seguir con ese mismo ejemplo. Entonces, el ejercicio, ¿cierto?, planteaba inicialmente una función de oferta, una función de demanda, un punto de equilibrio, pero ahora vamos a pasar a otra función de demanda, que es un poquito más compleja, que se denomina función de demanda ampliada. ¿Y qué gracia tiene esta función de demanda ampliada? Que incorpora más elementos, ¿ya? Permite cuantificar algunas otras cosas que la otra función de demanda convencional, con solamente el precio como variable independiente, no nos permitía determinar a ciencia cierta, ¿ya? Entonces, vamos a tomar esta función de demanda ampliada, que dice que la función o la demanda, ¿cierto?, de motos está en función de esta expresión, ¿ya? En donde tenemos 1, 2, 3, 4 letras, 4 variables, ¿no?, que necesitamos asignarle un valor y un sentido interpretativo también. Entonces, en primer lugar tenemos una R, ¿ya?, que tiene que ver con la renta o con el ingreso. En segundo lugar tenemos PC, que es el precio de los cascos, ¿ya?, del casco para conducir la moto. Tenemos una P y una A, ¿ya?, que tiene que ver con el precio de los automóviles. Y tenemos PM, que es el precio efectivamente de la moto, ¿ya? Es una función de demanda, por ende como función de demanda de igual forma va a tener que estar el precio incluido en alguna parte. En función de esto se piden tres cosas bien particulares. En primer lugar, calcular la elasticidad renta o elasticidad ingreso, es exactamente lo mismo, ¿ya?, de la demanda de motos. Y, ¿cierto?, señalar de qué tipo de bien se trata, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio y ahí yo creo que nos va a quedar a todos mucho más claro de qué estamos hablando. Así que voy a moverme un poquito hacia abajo. Ahí. Bien. Lo primero
que nosotros debemos hacer es determinar cuánto es la cantidad que se está demandando de motos, ¿ya? Para lo cual nosotros vamos a reemplazar los valores que tenemos acá, es decir, los valores que nos da el ejercicio, en la función de demanda ampliada. Y de esa forma vamos a saber cuánto es esta cantidad, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer. Voy a replicar esta fórmula. Sería QXD es igual. Entonces, en el numerador tengo 99 más 20 por R, la renta o el ingreso, que acá dice que es 100. Entonces, donde está R, yo reemplazo por un 100. Menos PC, el precio de los cascos. En este caso tiene un precio o un valor, le pusieron ahí, pero un precio, ¿cierto?, de 1. Más 20 por el precio de los automóviles que tiene, que es igual, perdón, a 10. ¿Ya? Y en la parte de abajo dice que 5 por PM, y PM es el precio de las motos, que tiene un precio igual a 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a resolver esa parte de arriba. Luego de tener resuelta esa parte, vamos a poder saber cuánto es esta cantidad de motos que se está demandando en este mercado, dado esos parámetros o esos valores, ¿cierto?, para cada uno de los variables que nosotros tenemos ahí arriba. Entonces tenemos 20, 100, más 200, menos 1, más 99. 2298 me da en el numerador. Si me equivoco por ahí, ¿cierto?, me pueden avisar para yo corregirle. 2298. En la parte de abajo, 5 por 4 es 20. ¿Ya? Así que 2298 dividido en 20 me da 114.9. Lo vamos a dejar en 115 para que tenga más sentido, ya que estamos hablando de motos, ¿cierto? Y que yo sepa, el ejercicio nos dice que estamos hablando de miles de motos, sino que es la cantidad cerrada. Entonces 115, esa es la cantidad, dado los valores que tenemos en el ejercicio. Sin embargo, nosotros necesitamos calcular esta elasticidad renta, ¿cierto? Esta elasticidad de ingreso. Entonces yo voy a anotar acá, primero que todo, lo que es la fórmula para esta elasticidad de ingreso de la demanda. Y luego nos va a tocar, ¿cierto?, reemplazar los valores correspondientes para poder saber cuánto es esta elasticidad. ¿Ya? Entonces, ahí. Voy a insertar sería elasticidad de ingreso de X es igual. Voy a agrandar un poquito la letra. Entonces, en el numerador del numerador, ya vamos a colocar un delta asociado a la cantidad, ¿ya? En función de qué, de la cantidad, ¿cierto? De la cantidad. Y abajito vamos a colocar un delta, en este caso, del ingreso, en función de el ingreso. ¿Qué estamos diciendo acá? Que vamos a variar, ¿cierto?, la cantidad demandada, en este caso la demanda, ¿cierto?, estamos hablando de una variable que no es el precio, en función de una demanda inicial. Y en el segundo caso, vamos a hacer variar el ingreso y determinar cuánto es esa variación en función de un ingreso inicial también. Y esto, ¿cierto?, nosotros lo reescribíamos de otra manera y decíamos, en términos un poquito más entendibles o más prácticos, que conlleva esto, que tengamos un QX1 menos
un QX0 dividido por un QX0. Y en el ingreso, exactamente lo mismo. 1x1, o sea, perdón, ix1, ingreso. Y x0, y esto dividido por un ix0. Entonces, ahora nos interesa saber cuánto vale cada uno de esas variables que tenemos ahí. Entonces, vamos a poner acá abajito lo siguiente. Vamos a poner QX1. Siempre los valores 1 son muy desconocidos, ya la mayoría de los casos van a ser valores desconocidos. Entonces QX1 lo vamos a poner como un valor que no conocemos. QX0 es la cantidad que ya tenemos determinada, en este caso aproximadamente le pusimos 115, entonces lo vamos a escribir 115 motos. El ingreso y X1 no lo conocemos, pero lo vamos a determinar en un momento. Pero sí conocemos cuánto es el base, que sería IX0, que es igual a la renta, ¿cierto? Que yo le dije ingreso o renta, es igual a 100. Entonces, dicho eso, nosotros vamos a establecer un cambio. ¿En qué? En el ingreso. Ya, esa es la que nos interesa mover. Hemos venido trabajando con cambios base del 1%. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Le vamos a aplicar un 1% más al ingreso que teníamos originalmente. Y en función de eso vamos a obtener una segunda demanda de puntos. ¿Ya? Entonces vamos a poner que el ingreso ahora es 101, puesto que aumentó, ¿cierto? Un 1%. Como aumentó un 1% el ingreso, yo ahora tengo que calcular de nuevo esta demanda, ¿ya? Para las motos. Y aquí van a entender un poquito mejor cómo es el tema del ceteris paribus, ¿ya? En este caso, tenemos una variación solo en el ingreso, ¿ya? Entonces, si por alguna extraña razón nosotros tuviéramos además variaciones en el precio de los cascos y en el precio de los automóviles, y yo solo quiero saber cuánto es el impacto que tiene el ingreso, aunque haya cambiado el precio de los cascos y los automóviles, yo me quedo solo con la variación del ingreso, para el análisis por lo menos, ¿ya? Entonces, en vez de 100 en la renta es 101 y el resto, tal como dice ceteris paribus, se mantiene constante. Y vamos a determinar, ¿cierto?, cuánto nos da el numerador. En este caso sería 20 por 101 más 200 menos 1 más 99. 20 por 101 más 200 más 99 menos 1. Me da 2318 en el numerador y en el denominador me sigue dando 5 por 4, que es 20. Ya, entonces 2318 dividido en 20 es 115.9, que siguiendo la misma idea que veníamos trabajando actualmente, también la vamos a aproximar a 116. ¿Ya? Entonces, ese 116 corresponde al QX1. 116. Y tenemos los valores, ¿cierto?, para poder calcular nuestra elasticidad. Y vamos a reemplazar solamente. Entonces, QX1, ¿cuánto es? 116. QX0, 115. QX0, 115. Vamos con el ingreso. El ingreso en 1, ¿cierto? El nuevo es 101. El anterior era 100 dividido por el anterior, que es 100. Bien. Entonces vamos a resolver las restas. 116 menos 115 es 1.
abajo me queda 115, 101 menos 100 es 1, y abajo me queda 100. Voy a multiplicar, ¿cierto?, los extremos y los medios, entonces en el numerador me queda 1 multiplicado por el extremo inferior, que sería 100, y en los medios me queda 115 por el otro medio, que es 1. De esta forma me queda 1 por 100 es 100, 115 por 1 es 115, por ende el valor de la elasticidad, lo voy a anotar aquí abajo para que no... El valor de la elasticidad sería el resultado de 100 dividido en 115, es decir, 0.87 aproximadamente, 0.8695, pero lo vamos a dejar en 0.87. Ese es el valor de la elasticidad ingreso de la demanda de motos de gran cilindrada. Preguntas hasta el momento del procedimiento. Ya voy a ir por parte porque entiendo que es largo el ejercicio, entonces al término de cada parte voy a ir preguntando si es que hay preguntas. O, bueno, el proceso, como se pueden dar cuenta, sigue siendo el mismo. ¿Ya? Lo que va a cambiar, ¿cierto?, es la lógica detrás, en el sentido que estamos evaluando parámetros, si lo queremos llamar de alguna manera, o variables que son diferentes. ¿Ya? Antes veníamos trabajando con el precio, ahora estamos trabajando con el ingreso. Vamos entonces, ¿ya?, a avanzar con la interpretación, que esa es parte importante también del ejercicio. Porque les digo desde ya, ¿cierto?, que el ejercicio, un ejercicio de elasticidad, por lo menos bajo mi metodología de evaluación, tiene puntos por todo, obviamente por el proceso y todo, pero en general, si alguien quiere tener la puntuación completa, tiene que tener el procedimiento claro, algo similar a lo que se hizo acá, tiene que tener el resultado bien, tiene que tener la interpretación, y además tiene que tener la clasificación de la elasticidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces acá tenemos el procedimiento, tenemos el resultado, y ahora vamos a ir a la interpretación y después la vamos a clasificar. Entonces la interpretación es la misma, o sea, una variación del 1% en el ingreso, ¿ya?, produce una variación del 0.87% en la demanda de motos de gran cilindrada. ¿Ya? Entonces, esa es la interpretación. ¿Cuánto varió el ingreso? Un 1%. La elasticidad, ¿cuánto fue el resultado? Un 0.87%, porque estamos trabajando sobre una base porcentual establecida. ¿De dónde sacamos esa base porcentual? Del cambio que hicimos en el ingreso. Se dan cuenta que partimos de acá, o sea, hicimos una variación porcentual en el ingreso. Como estamos hablando de una variación porcentual en el ingreso, eso también va a implicar que el resultado de la elasticidad podamos interpretarlo como una variación porcentual también. Eso es lo tercero, ¿cierto? O sea, el procedimiento, el resultado, la interpretación, y ahora vendría la clasificación. ¿Ya? Y dentro de la clasificación también puede venir un tema relacionado al contraste, ¿ya?, del resultado que nos dio y el resultado que uno podría pensar en la vida real. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si analizamos, no sé, a ver, hablemos de un paquete de galletas, ¿ya?, Tritón. En términos generales, un paquete de galletas Tritón puede ser considerado como un bien normal, ¿ya?, por la mayor parte de la población. No va a ser considerado un bien de lujo, ¿cierto? Porque si alguien gana mucho dinero no se va a volver loco, dentro de su racionalidad, obviamente no se va a volver loco comprando galletas Tritón. Y si alguien tiene más ingreso,
también comen galletas Tritón, ¿ya? Entonces no es un tema de repente que está relacionado con un estrato socioeconómico necesariamente. Ya, quizás las cantidades son diferentes, pero en general, ¿cierto? Es un bien de consumo transversal. Entonces, en esa identificación, ¿cierto? Uno esperaría que el valor de la elasticidad de esta galleta Tritón sea coincidente con que se trata de un bien normal. Y si nos da que es un bien de lujo, entonces uno inmediatamente dice, no, si bien la elasticidad puede estar bien calculada, bien interpretada, ¿cierto? No representa la realidad. ¿Por qué? Porque una galleta Tritón es considerada como un bien normal, ¿ya? No un bien de lujo ni un bien inferior. Y según el resultado de la elasticidad, sugiere, ¿cierto?, que a lo mejor, no sé, es un bien de lujo, lo cual no es cierto. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Vamos a, en primer lugar, a tomarnos de la clasificación que hay para las elasticidades, y en este caso la elasticidad es mayor a 0. ¿Qué quiere decir que sea mayor a 0? Que se trata de un bien que es normal, ¿ya? Los bienes inferiores tienen elasticidades menores a 0. Pero además dice que siendo mayor a 0 puede estar clasificada como un bien de primera necesidad o como un bien de lujo. Los bienes de lujo tienen elasticidades mayores a 1, y los bienes normales, ¿cierto?, tienen una elasticidad menor a 1. Entonces, en este caso, el valor de la elasticidad, si bien es mayor a 0, es menor a 1. Entonces, se trata de un bien normal. Bien. Preguntas hasta el momento. ¿O estamos más o menos claros? ¿Se entiende un poquito más? Sí, profe. Entonces, la respuesta que usted quiere es esta: el desarrollo del ejercicio, la respuesta de la elasticidad del ingreso, la reacción de la respuesta y si es un bien normal o de lujo. Correcto. Tal cual. Esos 4 elementos. Tal cual, sí. Así es. Perfecto. Y en base a eso se van asignando, ¿cierto?, los puntos, ya, para que lo tengan en cuenta igual y puedan completar la mayor parte de las preguntas, ¿cierto? Entonces, eso es la elasticidad de ingreso, ya esa es la forma de calcular, esa es la forma de interpretarlo y de clasificar, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos ahora a determinar lo que son las elasticidades cruzadas, ¿ya? De acá vamos a ver, ¿ya, cierto?, que como les había comentado hace un momento, para yo determinar una elasticidad cruzada, debo tener a lo menos dos bienes, ya, para poder comparar. Bueno, dos bienes, de hecho, se sugiere, puesto que de esa forma yo puedo establecer la comparación entre uno y otro bien, ¿ya? Entonces, vamos nuevamente. Voy a tomar lo mismo que teníamos acá para que no se confundan ustedes, ¿cierto? Y voy a copiar este resultado, ya que es el mismo, es el resultado base, en donde la demanda, ¿cierto?, o la cantidad demandada nos dio 115 metros. Ese es el mismo resultado. Y ahora nosotros necesitamos determinar la elasticidad cruzada. Entonces yo aquí voy a insertar la fórmula, y en función de la fórmula vamos a saber qué cosas necesitamos calcular para poder reemplazar en la fórmula y tener un resultado. ¿Ya? Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda yo la voy a representar de la siguiente manera. Elasticidad, ¿por qué PI? Porque como estamos en un bien X, ¿ya?, el otro bien sería el que va a cambiar el precio, si este es I. ¿Ya? Entonces, la fórmula más o menos va a ser la misma siempre, lo único que va a ir cambiando va a ser lo que yo estoy evaluando como variable. Entonces, en este caso también vamos a hablar de
un delta, ¿cierto? En la cantidad, en QXB, dado una cantidad inicial, QXB. Y en la parte de abajo vamos a tener un delta también, un delta para el precio, en función, ¿cierto?, de un precio inicial. Y que en términos del desarrollo de la fórmula, ¿cierto?, implica lo siguiente. Implica que tengamos una cantidad x1 menos una cantidad x2, perdón, x0 dividido, ¿cierto?, por una cantidad x0. ¿Ya? Y en la parte de abajo, en los precios, estamos hablando del precio del otro bien, por eso le puse i, ¿cierto? El precio de i1 menos el precio de i0 dividido por el precio de i0. ¿Ya? Y eso es igual a algo que no sabemos de momento. ¿Por qué? Porque necesitamos, como siempre, identificar los diferentes elementos, ¿cierto?, que nos pide la ecuación. En donde el primero de ellos es qx1, que no sabemos cuánto es, ¿ya? Para que no se confundan. Ustedes podrían pensar, pero es que sí sabemos porque acá lo determinamos. Pero ese qx1 era para la variación del ingreso, ¿ya? Y ahora tenemos que determinar otro qx1. Sin embargo, el qx0 sigue siendo el mismo, ¿ya? Para que no se confundan con eso tampoco. qx0 ya lo teníamos, que era 115. El precio, ¿ya?, de y1 tampoco lo sabemos, ya tenemos que establecerlo nosotros. Pero el precio y0, ese sí lo tenemos. ¿Y cómo vamos a saber cuál es? Tenemos que ver qué bien nos están pidiendo. Dice, la demanda de motos respecto al precio de los cascos, ¿ya? ¿Y cuál es el precio de los cascos con el que estamos trabajando? Es igual a 1, dice ahí, ¿ya? Entonces el precio de los cascos 0 es 1, ¿ya? Y vamos a seguir la misma lógica que veníamos aplicando hasta el momento, ¿ya? Vamos a colocarle, ¿cierto?, una variación en el precio de los cascos de un 1%. ¿Ya? Si le aplicamos esta variación del 1%, nos va a dar, ¿cierto?, 1,01, el precio Y1, 1.01. Le aplicamos un 1%, perdón, sí, un 1% al 1, que era el precio inicial, y se lo sumamos, ¿cierto?, este precio inicial, y por eso nos dio 1.01. Y con ese 1.01 yo ahora tengo que determinar cuánto es la demanda. Y así voy a poder tener todos los elementos que nos pide el ejercicio. Ya, y aquí está el ceteris paribus. ¿Por qué? Porque veníamos de una situación A, en donde habíamos hecho variar el ingreso. Sin embargo, cuando calculamos la elasticidad cruzada de la demanda de motos respecto al precio de los cascos, nos vamos a quedar con el ingreso original, ¿ya? No con el 101, sino con el 100. Y eso es ceteris paribus, o sea, todo lo demás permanece constante. ¿Ya? No tomo en cuenta la variación del precio, porque solo me interesa saber cuánto es la elasticidad cruzada con respecto a los cascos. Si yo estuviera considerando acá el 101, estaría ensuciando el resultado, porque la diferencia en la demanda no solo vendría producida por una variación en el precio de los cascos, sino que también vendría producida porque el ingreso también varió. ¿Ya? Entonces es como un esfuerzo por aislar el impacto que genera solo la variación del precio de los cascos, ¿ya? Entonces,
el precio de los cascos era 1 y ahora es 1.01. Y con eso yo voy a... Ay, perdón, no tengo que porque estoy... Sí. Entonces este lo voy a copiar acá. Por lo demás, miren, no les pregunté en ningún momento y bueno, aún estamos a tiempo. Yo ocupo el Word para explicar porque me resulta fácil desde el punto de vista que la notación es entendible. O sea, si yo me pusiera a dibujar las ecuaciones, no me quedarían tan prolijas. Entonces, por eso acá me demoro quizá un poquito más, pero me aseguro que todos entienden qué variable, qué número estoy colocando, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Si es que hay alguien que no le acomoda así, también lo puede decir para ver qué otra forma podemos ocupar, pero pienso que es una solución bastante buena, considerando, ¿cierto?, que no tenemos una pizarra en donde explicar y que probablemente si yo me grabo en una pizarra no van a ver bien, ¿ya?, lo que se escribe en la pizarra. Entonces, por eso creo que es una solución que nos saca bastante del apuro, ¿ya? Bien, entonces 1.01, ¿ya?, es la variación en el precio de los cascos. Y con esto yo voy a calcular, ¿cierto?, cuánto es la demanda de montos. Entonces, me va a quedar 2000 más 200 más 99 menos 1.01. Me da 2297,99. Ahora, aquí yo les recomiendo, ¿cierto? Igual, esto es bastante subjetivo en cierta forma, ¿ya? La idea es desarrollar un criterio, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que, miren, el precio es pequeño, es 1, ¿cierto? Entonces, probablemente la variación que establecimos sobre el precio no nos dio un resultado tan relevante. Entonces, en este caso, cuando sean números más pequeños, yo les aconsejo que trabajen con todos los decimales, ¿ya? Porque de esa forma se va a medir el efecto que está generando esta variación, ¿ya? Si se dan cuenta, la variación es súper poco significante en el sentido que el precio no aumentó casi nada, ¿ya? Pero, sin embargo, les pido que traten de, en estos casos particulares, en donde los números son pequeños, en donde la variación es mucho más pequeña, poner todos los decimales. Como van a estar con calculadora, ¿cierto?, no debería generarles mayor inconveniente. Y de esa forma se puede medir el efecto real. Ahora, yo igual de repente me doy el trabajo de considerar todas las respuestas. O sea, si alguien aproximó, y como aproximó, ¿cierto?, no se alcanzó a detectar el impacto real que generó esa variación en el precio, le dio otra cosa, ¿ya? Pero no quiere decir que esté malo, sino que por el hecho de aproximar, que es una sugerencia que uno toma de repente, no le dio el mismo resultado, ¿ya? Y en ese caso yo coloco dos resultados buenos, ¿ya? A lo mejor sin aproximar me da que son bienes complementarios, pero si los aproximo me da que son bienes independientes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en esos casos yo considero las dos respuestas producto de que los dos están bien hechas, ¿ya? Pero como consejo, ¿cierto?, si es que alguien se acuerda de ese consejo, puede tomarlo, y en el caso que sean variaciones muy chiquititas como este caso, tomen todos los decimales, ¿ya? Entonces me queda 2297.99, ¿ya?, es decir, aproximando 2298, ¿cierto? Y que es lo mismo que tenemos acá, si se dan cuenta. Entonces nos daría lo mismo y finalmente nos daría un resultado que probablemente nos conduzca a que son bienes independientes, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo nos da el resultado y de ahí vemos qué hacemos, ¿ya? Esto es parte de poder ir trabajando sobre la misma, como dicen por ahí, ¿cierto?, de lo que es ya ingeniería económica, en el sentido de que la fórmula por sí sola a veces nos entrega respuestas, pero a veces tenemos que ir más allá de la fórmula, ¿ya? Entonces, por eso se los menciono también. Entonces, 2297,99 dividido en 20. Ya, me da 114.8995. Lo vamos a dejar con todos los decimales, ¿ya? 114.8995. Como les digo, para medir este efecto que está provocando
114.8995, que está provocando el cambio en el precio de los cascos. Ahora, probablemente hayamos cometido un error nosotros porque aproximamos ¿cierto? Entonces, por ahí, ¿cierto? Puede ser también una buena alternativa trabajar con los decimales, ¿ya? A pesar de que de repente no nos den cosas muy realistas desde el punto de vista de que 114,9 motos, ¿qué significa eso? ¿Ya? Pero en este contexto estamos tratando también de determinar elasticidad, entonces por ahí, ¿cierto? Podemos saltarnos ese paso de poder llevar todo tan a la realidad y poder jugar un poquito con los resultados para que nos dé también lo que andamos buscando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a reemplazar, si se dan cuenta, el procedimiento desde que venimos trabajando con elasticidad es exactamente igual. ¿Ya? Lo único que cambia es qué variable estoy introduciendo. Entonces, Qx1 es 114.8995 menos Qx0, que es 115, dividido en 115, que es el Qx0. En los precios, ¿cierto? PI1 es 1.01, PI0 es 1, dividido por 1. Entonces, me va a quedar lo siguiente. En la parte de arriba, 114.8995 menos 115 me da menos 0.1005 dividido por 115, y abajo me da 1.01 menos 1 es 0.01 dividido por 1. Voy a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Voy a multiplicar los extremos y los medios y vamos a ver cuánto nos da. En la parte de arriba me va a quedar, aquí me voy a saltar hacia abajo ya para que nos quede espacio. Ahí. Ahí. Ya. En la parte de arriba nos va a quedar los extremos, es decir, menos 0.1005 por 1, que es el otro extremo, y en la parte de abajo 115 por 0.01. ¿Ya? Entonces, en el numerador me va a quedar lo mismo, ¿cierto? Menos 0.1005, y en la parte de abajo me va a quedar 1.15. ¿Ya? Y ahora yo lo único que hago es dividir eso. Entonces 0.1005 dividido 1.15 me da menos 0.087. Un número pequeñito, ¿cierto? Pero que producto de que no nos saltamos los decimales en este caso, nos permitió tener esa variación. ¿Ya? Si no lo hubiéramos hecho, si hubiéramos aproximado todo, nos hubiera dado 0. ¿Ya? Entonces hubiera dado otro resultado. Pero como les digo, si hubiera sido el caso, también que me hubiera dado el trabajo de colocarla buena, completa, porque al final es un error de repente de cómo está planteado el ejercicio, las cantidades, ¿cierto? Pueden ser, ¿cierto? Todo muy subjetivo de interpretar, entonces, por esa razón puede ocurrir aquí. Entonces, ahora vamos con la interpretación, ¿ya? Que va a ser lo mismo de siempre, ¿cierto? Que una variación del 1% en el precio de los cascos. Y eso es lo que estamos analizando. Una variación del 1% en el precio de los cascos provoca una variación del menos 0.087% en la demanda de motos de gran cilindrada. ¿Ya? Es decir, en términos de entenderlo como más cotidiana, en un lenguaje más cotidiano, quiere decir que si aumenta el precio de los cascos, la demanda de motos disminuye. ¿Ya? Y a este tipo de bienes, cuando tienen una elasticidad que es negativa, ¿ya? Se le llama bienes complementarios. Bienes complementarios. Que tiene sentido, porque el casco y la moto son efectivamente bienes complementarios.
complementarios. Entonces, tanto la interpretación como la clasificación están muy apegadas a la realidad. Pero esto fue producto de que, como yo les dije, nos dimos cuenta de ese pequeño detalle. Porque si nos hubiera dado cero, ¿ya?, hubiéramos llegado a la conclusión de que son bienes independientes. Y quizá en el certamen, bien, ya puede ser considerada respuesta válida. Pero en la generación de una política pública, ¿cierto?, si yo digo los cascos y las motos no tienen ninguna relación, estoy, ¿cierto?, desinformado o voy a tomar una decisión en base a un resultado que no es correcto. Preguntas hasta esta parte. O cómo vamos con el entendimiento de esta parte de la materia. Profesor, Sí, dígame. una pregunta. En el ejercicio anterior, cuando usted lo clasificó como era normal, normal y normal, bien normal y normal. Eso no me quedó tan claro. No sé si lo podría ver, por favor. En el otro anterior, perdón. Sí, me equivoqué. O sea, se me fue colocar otra cosita. Y gracias por la pregunta, porque es algo que a mí se me fue colocar. Bien normal y de primera necesidad, ya eso es. Bien de primera necesidad. ¿Ya? A mí se me fue colocar eso. Es un bien normal y dentro de la clasificación de los bienes normales, ¿ya?, tenemos bienes de lujo y bienes de primera necesidad. En este caso, estamos hablando de un bien de primera necesidad. ¿Ya? ¿Por qué de primera necesidad? Porque lo tomamos desde el punto de vista del transporte. ¿Ya? Entonces, a lo mejor, claro, es una moto, no sé, más grande, ¿cierto?, que ocupa más combustible, pero que finalmente cumple el objetivo de transportar. ¿Ya? Y el transporte es una necesidad básica, o sea, todos tenemos la necesidad de transporte, entonces, por eso tiene más sentido. ¿Ya? Y disculpen que se me fue dentro de todo lo que estábamos haciendo, pero eso es lo que sería la respuesta completa. ¿Ya? Lo otro que como consejo, ¿cierto?, es que una cosa es la elasticidad precio, otra cosa es la elasticidad de ingreso y otra cosa es la elasticidad cruzada. Esto implica que si bien la interpretación es la misma, ¿cierto?, la clasificación no. Entonces, si yo les coloco, por ejemplo, si la elasticidad precio de la demanda es igual a -2, eso significa que se trata de un bien de lujo. ¿Ya? Eso no está bien, porque el que sea bien de lujo, de primera necesidad o bien inferior, viene dado por la elasticidad de ingreso, no por la elasticidad precio. Así que si yo por ahí les coloco un verdadero y falso de ese estilo, por ejemplo, va por ahí, ¿ya?, para que lo tengan en cuenta igual, porque son tres elasticidades diferentes y ahí yo me puedo confundir, ¿cierto?, entre tanto número, tanta interpretación y tanta clasificación. Puedo asignar una elasticidad o la interpretación de una elasticidad y la clasificación a algo que no corresponde. ¿Ya? Porque ha pasado, entonces por eso se los digo, tampoco es cierto que se equivoquen en lo mismo de siempre, sino que la idea es que el resultado de las evaluaciones mejore en este curso. ¿Ya? Entonces, eso son las elasticidades. ¿Ya? Vamos a hacer el tercer ejercicio, y de ahí yo creo que en el segundo bloque vamos a ver si podemos hablar de algún tema, ¿ya?, o no, a ver, no, el segundo bloque yo creo que voy a hacer un repaso de todo lo que hemos visto en la unidad 2. ¿Ya? Como hoy día se cierra la unidad 2, voy a hacer un repaso de todo lo que hemos visto en la unidad 2. Principalmente va a ser en términos interpretativos y de llevarlo un poquito a la práctica. Como en el certamen 1, ¿cierto?, les puse una pregunta de la noticia, ¿cierto?, que era práctica, era muy práctica. Entonces vamos a tratar de esto también llevarlo harto a la práctica, cosa que si en el certamen aparece algo parecido,
ustedes tengan ya un conocimiento previo de que de alguna forma se profundizó igual en esta parte, ¿ya? Entonces vamos a terminar esta guía y vamos a irnos a la letra C. ¿Y qué dice la letra C? Que hay que calcular, ¿cierto?, la elasticidad cruzada de la demanda de motos respecto al precio de los automóviles. Entonces, vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a tomar el equilibrio inicial que teníamos, acá, el equilibrio inicial. Otra cosa, como paréntesis, en el práctico hay cosas que aparecen como, son preguntas muy metodológicas en el sentido, o que respetan mucho la metodología, más bien dicho, pero hay otras que les piden un poquito de pensar, un poquito, ¿ya? Para que de repente, si hay una pregunta que no pueden responder, no es que, ¿sí? Disculpe, lo que pasa es que no se escuchaba nada. Ay, perdón. ¿Ahora me escuchan, sí? ¿O no se escucha? Sí, ahora Ya, sí. ahora sí. Ya. Les digo que en el práctico, así como paréntesis, hay preguntas que son, que siguen un poquito más el procedimiento que hemos hecho siempre, pero hay algunas preguntas como un desafío adicional, en donde se requiere pensar un poquito más, ¿ya? Entonces no es que no tengan respuesta, sino que la respuesta implica poder pensar un poco en cómo se desarrolla el ejercicio, ¿ya? Las herramientas están. El tema es que de repente, dentro de toda la materia, ¿cierto?, uno puede decir, ¿con qué lo puedo hacer? Entonces la idea es que se den ese trabajo. Por ahí hay dos preguntas, algo así, que requieren poder desarrollar esta parte que yo les digo, ¿ya? Bien, volviendo, cerrando el paréntesis, ¿cierto? Volviendo a esto, me piden ahora una elasticidad cruzada nuevamente, entonces la fórmula la voy a copiar tal cual, es exactamente la misma, es esa, y necesito nuevamente determinar estos valores que están acá. ¿Cierto? Me está pidiendo la fórmula, me va a saltar otra hoja. Ahí sí. Me está pidiendo la fórmula QX1, que nuevamente les digo, cuando salten a otra elasticidad, anulen todo lo que hicieron anteriormente, porque no estamos trabajando sobre lo mismo y volvemos a la normalidad, y en base a la normalidad que teníamos inicialmente para determinar un resultado, ahí, ¿cierto?, aplicamos una variación, ¿ya? Entonces, tenemos esto, ¿ya? Sabemos cuánto es QX0, ese sí lo sabemos, ese no va a cambiar. Y sabemos cuánto es PI0. Pero en este caso, estamos hablando de que PI0 no es 1. ¿Por qué? Porque 1 era cuando se trataba de cascos. En este caso se trata de automóviles. ¿Cuánto es el precio del automóvil según el ejercicio? Es de 10. ¿Ya? Entonces, PI0 no es 1, sino que PI0 es 10. Y el 1% lo vamos a aplicar sobre el 10. Es decir, cuando yo aplique el 1% sobre 10, me va a dar como resultado 10.1. Y ese va a ser el nuevo precio del automóvil, ¿ya? Con ese precio del automóvil yo voy a determinar la demanda de motos. Y ahí voy a tener todos los valores, como siempre, ¿cierto?, para determinar la elasticidad. Entonces, todo lo demás se mantiene tal cual. La variación en el ingreso fue para una parte, pero ya no. La variación en el precio de los cascos fue para el que hicimos anteriormente, pero volvemos el precio del casco a la normalidad, ¿ya? A 1. Y en esta hacemos la modificación, ¿ya? 10.1. Y con eso vamos a determinar cuánto es el precio, perdón, la demanda de motos. Más 20 por 10.1, más 2000, más 99, menos 1. Me da en el numerador 2300, ¿ya? Si es que alguien le da otra cosa distinta, me puede decir, porque probablemente me puedo ir equivocado también. Y en la parte de abajo es 5 por 4, que es 20.
¿ya? Entonces, para sacar la demanda, 2.300 dividido en 40, sí, probablemente me equivoqué, a ver. A ver, voy a corroborar. No, creo que está bien. 2.300 dividido en 40, perdón, en 20. 2.300 dividido en 20 me da 115, justo, ¿ya? Ya, entonces aquí vamos a hacer algo bien entretenido para poder llegar a lo que debería ser, ¿ya? Y aquí va a estar el ejemplo que acabamos de ver hace un momento. Ya, nos dio 115, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que en el caso anterior igual nos dio 115? ¿Ya? Entonces voy a hacerlo con estos resultados y de ahí lo voy a hacer una segunda vez, ¿ya? Con este, ¿ya? Y vamos a ver la diferencia que se puede producir, ¿ya? Y de ahí es libre elección quién trabaja con decimales y quién no trabaja con decimales. Como les digo, yo voy a considerar lo que pueda estar bueno bajo cualquier punto de vista. O sea, si alguien Profe, pone... Sí, dígame. o sea, sí, porque obviamente no puede existir una media moto, pero si trabajamos con decimales lo voy a considerar bueno igual. Sí, correcto. ¿Sí? Ya, ok. Así que para que lo consideren igual, si alguien no quiere trabajar con decimales, puede hacerlo, y si alguien quiere trabajar con decimales, también puede hacerlo, ¿ya? No me voy a ir en esa de decirle, ¿cierto? Como dice tu compañero, 0,9 de una moto, ¿no? Sino que vamos a tratar de evaluar un poquito el contenido. Yo entiendo que ustedes manejan el tema, o sea, todos sabemos que no puedo comprar la mitad ni un tercio de la moto, pero en este caso, como el objetivo es evaluar elasticidades, ¿cierto? Nos vamos a centrar en eso principalmente, ¿ya? Entonces, ahora que tenemos todos los valores, porque QX1 va a ser 115, vamos a reemplazar. Y al reemplazar, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar QX1, 115. QX0, 115. Y QX0, 115. Y abajo, PI1, 10.1. PI0, 10. Divido todo esto por 10. Si se dan cuenta, esto de acá arriba me va a dar 0, ¿ya? Y esto de acá abajo me va a dar un número, pero que finalmente 0 dividido en cualquier número me va a dar 0. Entonces, bajo este primer enfoque, el resultado de la elasticidad es... Perdón, me faltó aquí poner algo. El resultado de esta elasticidad es 0, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una variación en el precio de los automóviles no va a tener ninguna implicancia en la demanda de motos, ¿ya? Lo cual, como les digo, si alguien lo hace así, yo lo voy a considerar bueno porque está hecho el procedimiento claramente, ¿ya? Y en la interpretación va a tener que colocar lo siguiente, va a tener que colocar una variación del 1% en el precio de los automóviles, produce una variación del 0% en la demanda de motos. Es decir, los automóviles no tienen incidencia sobre la demanda de motos, ¿ya? Si alguien lo hace de esta forma. Eso significa que se trata de bienes independientes, ¿ya? Que no tienen nada que ver uno con el otro. Pero que si nosotros nos vamos al contraste con la vida real, nosotros sabemos que sí tienen relación, ya los dos son medios de transporte. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Vamos a resolverlo con una segunda manera, ¿ya? Para que vean cómo es la diferencia que se va a producir. Y esta segunda manera la vamos a hacer con este resultado. Yo lo voy a marcar aquí en color verde, con ese 114.9. Entonces, vamos a tomar el ejercicio desde acá. Y acá lo vamos a poner, lo vamos a resolver un poquito más abajo para que no se confunda. Y voy a asignar también estos valores nuevamente. Y ahí yo creo que nos va a dar lo que debería ser desde el punto de vista, ¿cierto?, real. Entonces, QX1
ese no está en cuestión ya de que es 115. Ese fue el resultado que nos dio exacto acá, sin ningún decimal. Este QX0, ese es el que estamos cuestionando, porque sabemos que originalmente era 114.9, no 115. Entonces lo vamos a dejar como 114.9 y vamos a ver qué pasa. Es decir, la persona que cuando comenzó a hacer el ejercicio, ¿cierto?, llegó a este resultado, a 114.9, y dijo, yo no voy a trabajar con el número aproximado, sino que voy a trabajar con decimales. Esta persona, cuando haga el ejercicio, va a encontrarse con esto que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Va a decir, se parecen bastante, pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, al momento de reemplazar, va a tener que hacer lo siguiente. QX1 es 115. Ya, perfecto. Pero QX0 no es 115, sino que es 114.9. Y dividido por QX0, que es 114.9. El resto se mantiene tal cual. ¿Ya? Y entonces ahora resolvemos. 115 menos 114.9 es 0.1 dividido en 114.9. Y acá 10.1 menos 10 igual es 0.1 dividido en 10. Entonces vamos a hacer lo que veníamos haciendo desde hace un momento, es decir, multiplicar los extremos y los medios. En el numerador va a quedar 0.1 por 10, ¿cierto?, los extremos, y en el denominador me va a quedar 114.9 por 0.1. Esto lo vamos a trasladar un poquito más abajo. Ahí. Bien, entonces me va a quedar en el numerador 10 por 0.1, que es 1, ¿cierto? Ahí sí. 10 por 0.1, que es 1, o 0.1 por 10, que es 1. Y en el denominador me va a quedar 114.9 por 0.1, que es 11.49. ¿Ya? Y entonces 1 dividido en 11.49 me da 0.087. ¿Ya? Es decir, bastante cercano a 0, pero en este caso no nos dio 0, ¿cierto? Entonces el resultado es distinto. Porque cuando yo interprete acá voy a decir una variación, ¿cierto? Una variación del 1% en el precio de los automóviles, produce una variación del 0.087% en la demanda de metros. ¿Ya? Y cuando yo lo clasifique, ¿cierto?, voy a tener otra clasificación para esta elasticidad cruzada, porque el valor de la elasticidad es mayor a 0. ¿Ya? Y cuando es mayor a 0 se trata de bienes sustitutivos o sustitutos. ¿Ya? Te voy a poner sustitutos. La dislexia. Sustitutos. Ahí sí. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que el resultado es diferente si yo lo hago con los decimales o sin los decimales. ¿Ya? El tema de la garantía que ustedes tienen es que yo voy a tratar de considerar, o sea, no voy a tratar, voy a considerar los dos buenos. ¿Ya? Entonces si alguien lo hace como esto que está primero, va a estar bueno. Y si alguien lo hace así, también va a estar bueno, ¿ya? Para que tampoco sea injusto la evaluación. Así que, no sé si tienen algo que preguntar, algo lo que quieran hacer mención. Eso es elasticidades, ¿ya? Eso es la unidad 2. Todo lo que vimos esta semana, tuvimos 2 semanas parece, es la unidad 2. Es decir, modelo de oferta y demanda. ¿Cierto? Ahí revisamos hartos conceptos bien interesantes y que pueden ser llevados a la práctica. Ahora es más complicado porque cuando comentemos la otra unidad, ustedes se van a dar cuenta, vamos a hablar de macroeconomía.
entonces vamos a hablar de temáticas un poquito más cotidianas. ¿Ya? En este caso, llevar esto a la práctica cuesta un poquito más, ¿ya? Hay que desarrollar o profundizar un poquito en algunas cosas, entonces ese es el tema que ocurre con esto. Y esto que acabamos de ver del modelo de oferta y demanda corresponde a la microeconomía, ¿ya? Es microeconomía, porque analizamos mercados individuales, si ustedes se dan cuenta, no analizamos la demanda, ¿cierto?, de todos los medios de transporte o la demanda de todos los bienes que se demandan en un país. Y eso es temática de la macroeconomía.